Hola, espero que estén muy bien. Yo estoy aquí como cada 15 días leyendo y comentando la columna de esta semana. Recuerden que pueden leerla en El Colombiano y en la revista Forbes. La columna de esta semana se llama El segundo país más desigual del mundo. Y dice así: cuando era un niño, en Colombia existía la idea generalizada de que teníamos el segundo himno nacional más hermoso del planeta. Y aunque nadie parecía saber nada sobre aquel ranking de himnos, todo el mundo sabía que Francia tenía el primer puesto y Colombia el segundo. Con los años me enteré de que exactamente lo mismo sucedía en Perú, México y Chile. En cada uno de estos países, las personas decían que sus respectivos himnos nacionales eran el segundo himno más hermoso del mundo. En mi juventud, describí que algo muy parecido sucedía con la desigualdad. En la opinión pública colombiana, mexicana, peruana, chilena y brasileña, se dice que su país es el segundo país más desigual de Latinoamérica y posiblemente del mundo. No hace falta una gran habilidad deductiva para intuir que aquella afirmación es falsa. Pero más allá de su veracidad, quisiera sugerir que la posición exacta en el ranking de desigualdad es algo poco relevante. Y no lo digo porque piense que la desigualdad no sea un fenómeno interesante o una cuestión moral valiosa. Creo que la desigualdad es algo que merece toda nuestra atención. Tampoco lo digo porque no crea en la medición de fenómenos sociales. Mi carrera como investigador se ha basado en cuantificar la sociedad. Lo digo porque la desigualdad es la representación de una distribución, o muchas distribuciones para ser más precisos. Y lo importante para entender una distribución es conocer su forma, algo sobre lo que la posición específica en un ranking no dice mucho. Permítanme explicar esto volviendo al caso de Latinoamérica. Tomemos los datos del World Inequality Database. Allí uno puede ver que en un país latinoamericano promedio, el 1% más rico se lleva el 21.6% de los ingresos de toda la sociedad. Esa es una cifra alta, pero no muy diferente a la de países como Estados Unidos o Dinamarca, donde es 20.9% y 18.6% respectivamente. De hecho, la cifra latinoamericana no es muy lejana a la del promedio mundial, que es 19.2%, y es bastante menor de la de los países en el top del ranking. En el top del ranking, como las Maldivas, Mozambique o la República Central o la República de África Central, donde es el 35.6%, el 31.1% y el 31%, respectivamente. Así, bajo esta métrica, un país como Colombia, donde el 19.3% de los ingresos van al 1% más rico, está por allá en el puesto 40 de la mayor desigualdad en el mundo. Va en el puesto 2, de 3, de 5, de 10, por allá, en el 40. Si ven la columna de Forbes, hay un mapa y es ilustrativo, pero de hecho lo que le recomendaría a todo el mundo es entrar a la página del World Inequality Database y explorar y jugar y ver los datos y los rankings y demás. Ahora, el ranking luce diferente cuando uno toma el ingreso del 10% más rico de la población. Aquí Latinoamérica es, junto al Medio Oriente, la región del mundo con mayor desigualdad. El 10% más rico en la población en un país promedio de América Latina se queda con poco más del 57% de los ingresos de toda la sociedad. Esto está bien por encima del promedio mundial, que es 52.5%. Bajo esta métrica, Colombia pasa de ser un país en la mitad de la tabla del ranking mundial de desigualdad a estar en el top 10. Finalmente, es solo cuando uno observa la fracción del ingreso que va al 50% más pobre de la población que en Latinoamérica aparece como extraordinariamente desigual. En un país promedio de la región, el 50% más pobre de la población recibe apenas el 7.9% de los ingresos de la sociedad, siendo 3 de los 5 primeros puestos ocupados por Costa Rica, México y Chile, es decir, por países latinoamericanos. En conjunto, esto lo que sugiere es que la aglomeración atípica de la distribución de ingresos en Latinoamérica está en la clase media alta. La gran brecha social en nuestros países, contrario a muchas otras partes del mundo, no está entre una pequeña élite de empresarios multimillonarios y una gran masa de obreros que trabajan en sus compañías. La gran brecha está entre un amplio estrato de trabajadores calificados en un sector formal bien conectado al aparato productivo internacional moderno y una masa gigante de personas empobrecidas y atrapadas en las precarias oportunidades laborales
que ofrece un sector tradicional informal de muy baja productividad. Es decir, la situación relevante aquí no es Jeff Bezos bronceándose en su yate en alguna isla griega mientras los trabajadores de las bodegas de Amazon en Los Ángeles apenas si logran pagar sus cuentas al final del mes. En nuestra región, la situación relevante son los ejecutivos de rango medio de Amazon en Bogotá, cenando en un lindo restaurante de comida fusión mientras decenas de personas venden dulces y piden limosnas en el semáforo de la esquina. Entonces, dos sociedades pueden ser muy desiguales de formas muy diferentes. Y entender esas formas es quizá más importante que esforzarse por identificar si la desigualdad de una es más alta que la de otra. Quisiera terminar señalando que reconocer esto es importante para todos como ciudadanos. Por décadas, la simplificación que ofrecen los rankings de desigualdad ha sido instrumentalizada para movilizar a la población alrededor de ideas populistas en América Latina. Parte de nuestra maduración como ciudadanía debe ser encontrar valor en nuestras naciones, sin creer que son especiales por tener el segundo himno más bonito del mundo, y promover soluciones a nuestros problemas sin pensar que van rumbo al colapso por ser las segundas más desiguales del planeta. Esa es la columna y hay 3 cosas grandes que quisiera decir al respecto. Y todas ellas son más que nada aclaratorias. La primera es que la columna no pretende decir que en Latinoamérica o que en Colombia no haya desigualdad. Si algo creo que dice lo opuesto. Por un lado habla exclusivamente de desigualdad y escribe cómo esa desigualdad es alta, ¿sí? Yo en otros momentos he escrito respecto a cómo la desigualdad en Colombia específicamente, no en toda Latinoamérica, sino en Colombia específicamente, es seguramente menos alta de lo que la mayoría de la gente cree, ¿sí? Y sigo convencido de eso y los argumentos de la columna siguen siendo válidos y aquí hay algo de eco de eso, ¿no? Muchas métricas, Colombia no es ni cerca el segundo país más desigual de Latinoamérica, ni mucho menos del mundo, ¿cierto? Pero digamos, la columna no es sobre eso. La columna tampoco es sobre o no busca minimizar la importancia de la desigualdad, ¿sí? De hecho, explícitamente dice que la desigualdad es importante en sí mismo, ¿no? Y aunque existen posiciones que yo siento que son válidas en el sentido de que son parte razonable de la discusión intelectual, que sugieren que la desigualdad no debe ser una prioridad de la sociedad, esta no es esa posición, ¿no? Entonces, siempre le va a ser aún más claro a gente que piensa que la desigualdad no debe ser un problema, en el sentido en el que si todo el mundo está bien, ¿qué importa que unos les vaya mejor que a otros? Normalmente un poco como el argumento, ¿no? Con frecuencia entonces hay gente que dice, no se preocupe porque a unos les vaya mejor que a otros, mientras todos estén por encima de unos mínimos básicos que consideramos aceptables, esa desigualdad es correcta moralmente. Yo no pienso necesariamente eso, yo creo que la desigualdad en sí misma eh, genera consecuencias no deseables para la sociedad. Entonces creo que en sí misma merece como la atención y es además interesante intelectualmente hablando, no por razones morales. Entonces, de nuevo, esas son 2 cosas. En la columna quiere decir que no existan niveles de desigualdad altos en Latinoamérica, ni dice que la desigualdad no importa. Si algo hace completamente lo opuesto y lo que hace es decir, mira, la desigualdad es importante, en Latinoamérica parece ser muy alta, pero no nos basta entender que sea muy alta. Tenemos que entenderla más estructuralmente y solo pensar que es muy alta lo que hace es desviarnos y alejarnos de soluciones realistas para enfrentarla a ella. Entonces, lo que pretende la columna es decir, mire, la forma de la desigualdad importa, ¿no? Hay muchas formas de ser muy desigual, ¿sí? Y una que no parece ser la dominante en el caso latinoamericano y posiblemente sí lo es en el mundo en desarrollo, en Estados Unidos particularmente, pero cada vez más en Europa Occidental, en lugares del Golfo Pérsico que yo conozco relativamente bien, en el este de Europa y la antigua Unión Soviética. En esos contextos parece ser particularmente importante el surgimiento de una clase de empresarios
que han aprovechado las virtudes de las condiciones tecnológicas modernas y de la globalización y se han enriquecido profundamente. Y entonces la distancia entre esos muy ricos y el resto de la sociedad es muy alta. ¿Sí? Y en la mayoría de esos contextos, los que están en el otro lado de la distribución no están tan atrás como lo está en el caso latinoamericano. Ya vamos a hablar de eso. Entonces es un contexto en el que uno tiene un top 1, un top 01, un top 001, gente muy rica, que está muy lejos del resto. ¿Sí? En Latinoamérica, por supuesto, existen empresarios muy exitosos y hay, bueno, muchos ejemplos que uno podría dar. Sin embargo, la gran forma de la distribución no parece estar caracterizada por eso. Lo que yo hago en la columna es mostrar como la evidencia al respecto, ¿no? Donde uno ve que se aglomera en particular los ingresos de la sociedad, donde se van quedando los ingresos, no es en el 1%, y sería bueno tener datos más granulares de las superélites, y no, el 1% sigue siendo algo amplio, pero en fin, sino en un estrato más amplio de la sociedad, y está en el 10, 15, 20%, donde se queda el grueso de los ingresos de la sociedad. Y eso, digamos que es como la gran historia, y lo que uno tiene entonces es una distribución de ingresos donde mucha gente gana muy poquita plata. Sí, están muy cerca de la línea de pobreza, por debajo de ella. Y hay una masa relativamente grande, estamos hablando de 10, 15, quizá 20% de la población que gana, pues no tanto como los millonarios, pero bastante más que esta gran masa de gente empobrecida. Es lo que realmente parece describir mejor la distribución de ingresos en Latinoamérica. ¿Sí? Hay una cosa, por supuesto que cuando uno piensa en la desigualdad, y yo lo mencioné explícitamente en la columna, uno no solo habla de la desigualdad de ingresos. La desigualdad está representada en todos los aspectos de la sociedad. Si uno se concentra en la desigualdad económica, uno puede pensar en desigualdad de otras cosas, por ejemplo, desigualdad de activos. Y ahí hay distintos tipos de activos. ¿Qué desigualdad quiere explorar uno? La distribución de qué tipo de activos. De la propiedad raíz, de la tierra, de la riqueza en general, de la riqueza financiera, de los ahorros. Por eso, de nuevo, y esto es una cosa y espero que no sea como necesariamente técnico, pero la desigualdad se trata de describir qué tanto de cualquier recurso o cosa tienen las distintas personas, cómo se distribuyen las cosas entre las personas. Entonces depende uno de qué cosa está distribuyendo. El ingreso en términos generales es posiblemente la mejor proxy porque es lo que efectivamente suele traducirse en las condiciones de vida de la gente. ¿Sí? Entonces uno en la práctica habla que alguien es rico o pobre si tiene mucho o poca plata para usar, y eso normalmente es el flujo de ingresos, porque hay activos, por ejemplo, que no generan ingresos. Entonces, si uno es dueño de una finca o una propiedad más ampliamente entendido en una zona donde que está protegida naturalmente, si uno no puede venderla, posiblemente no pueda explotarla rentablemente, en fin, digamos, hay muchas razones por las cuales ciertos activos no generan un flujo de ingresos. En fin, entonces, o sea, el punto es la distribución de ingresos posiblemente es la cosa más representativa de lo que uno entendería como la distribución, la desigualdad económica, pero uno puede como agregarle este argumento de eso, ¿qué pasa con las otras distribuciones? Y eso lo que hace es simplemente apoyar mi punto, que uno ve simplemente un ranking de desigualdad mirando ingresos, distribución de ingresos, y eso no es completamente informativo de la desigualdad económica ampliamente entendida, ¿sí? Yo no hago referencia a eso porque no quiero que el argumento se confunda, no creo que la gente interprete que el argumento que yo estoy dando es que la desigualdad es una cosa muy compleja y entonces no podemos tener unas métricas que resuman apropiadamente esa complejidad, ¿no? Porque hay muchos tipos de desigualdades. Ese no es ese no es mi argumento, entonces no quiero como que la gente simplemente, porque es un argumento muy sencillo, ¿no? Un argumento al que nos enfrenta regularmente cuando trata de cuantificar la sociedad y la gente le dice como no, la sociedad es multidimensional, es compleja y usted solo está viendo una dimensión y entonces, por supuesto que las cuantificaciones implican simplificaciones, ¿sí? Lo que yo digo es algo mucho más preciso y es que la simplificación es cuando uno trata de resumir una distribución, no son
realmente informativas de la forma completa de la distribución, no solo porque sean una abstracción, sino porque hay elementos que uno quisiera capturar en esa abstracción que no está capturando. Sí. Y no, espero no ser como necesariamente técnico en lo que estoy diciendo. Sí. Pero entonces el punto es que, oye, porque ha habido alguna gente que ya ha leído la columna y me dice, no, pero usted toma el Gini y entonces en el Gini sí aparece un ranking, entonces en el ranking sí, que por cierto no es una crítica a la columna, porque la columna no está como peleando si está bien medio que Colombia esté o México esté en el tercero o cuarto puesto, sino es si eso realmente es relevante. Sí. O hay gente que me dice, no, si usted mira, ¿por qué no está hablando de la desigualdad de tierras? Es que no importa, es decir, uno le agrega a la discusión la desigualdad de tierras y de nuevo, eso no es completamente informativo de la distribución de, de los recursos en la sociedad. Y uno hasta más puede complejizarlo pensando en desigualdades no económicas, ¿no? Las desigualdades políticas, por ejemplo. Sí, hay lugares donde estas no van uno a uno, ¿no? Y tiene uno más desigualdad política y menos desigualdad económica. En fin. No me quiero desviar. Lo que quiero señalar es que, de nuevo, hay muchas formas de ser muy desiguales. Y entonces, cuando uno piensa en la desigualdad, creo que lo prioritario es pensar a qué exactamente se está refiriendo uno. Eso es lo que le permite a uno además encontrar las soluciones, porque las soluciones para una sociedad donde uno lo que tiene son unos hipermillonarios que lo que quieren es salir, usar toda la plata que tienen para irse al espacio exterior y botarla y etcétera. Son muy distintas de una sociedad donde uno lo que tiene son unas clases medias altas que pues son una parte fundamental de la demanda interna y etcétera, ¿no? Y uno tiene muchos activos para expropiarles, uno tampoco, ¿sí? Quizá antes de los súper ricos uno quiera, sí, poner unos impuestos súper altos a su patrimonio y con eso hacer otras cosas, proveer ciertos bienes públicos, pero eso no es equivalente si uno tiene de nuevo la aglomeración de los recursos en esas clases medias altas. Y hay muchas cosas que quisiera decir sobre esto. El tema de la desigualdad en Latinoamérica es un tema recurrente en mis columnas y en otro momento, pues si ustedes me leen y me escuchan, ya sabrán muchas de las cosas que pienso al respecto, como un elemento esencial de los privilegios de las clases medias altas en Latinoamérica tiene que ver con el acceso a educación de calidad y a oportunidades que genera el capital social, ¿no? Entonces, esos privilegios se mantienen básicamente pudiendo ir a las buenas universidades donde se conoce a la gente que tiene acceso a ofrecer las oportunidades en estos sectores eh, productivos, formales, altamente competitivos. Esas son realmente las bases de la desigualdad en Latinoamérica, ¿no? Hay gente que tiene toda una serie de oportunidades que son las que logra ofrecer ampliamente a la sociedad. Y hay un grupo pequeño, que no pudiera llamar una élite ampliada, que tiene acceso a estos privilegios, ¿no? A poder ir a una buena universidad, a poder ir a un buen colegio, a poder conocer a la gente apropiada para poder conectarse con este aparato productivo competitivo. Entonces eso no se resuelve como con impuestos realmente, ¿no? Con expropiaciones o sí. Eso exige intervenciones mucho más profundas, cuáles, pues, de nuevo, si ustedes me siguen, podrán imaginarse que yo hablo recurrentemente de cosas que pueden funcionar en este contexto, ¿no? De generar herramientas que le permitan a las masas acceder a esas oportunidades, interactuar con las personas. Entonces, ofrecer educación pública de calidad, ¿sí? Reducir entonces la brecha entre la educación privada y la educación pública en términos de calidad. Construir sistemas de transporte que le permita a los pobres ir e interactuar con los ricos en contextos más igualitarios, más como pares y no solo con sus empleados. Tratar de construir una sociedad más incluyente que reduzca la diferencia entre el acceso a estos recursos que son privilegios y empiezan a hacerse disponibles para el resto. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Quería simplemente como aclarar un poco cómo no debe uno malinterpretar la columna. Me parece de pronto un poco
pues no es exactamente lo que prefiero hacer en estos espacios, pero siempre que se habla de desigualdad, hay muchos, hay muchos sentimientos que se levantan. Y es algo que, por cierto, me parece algo llamativo, pues por no decir paradójico, es lo último que voy a decir, y es como es un tema muy delicado. Incluso hay gente que ha empezado a hablar de negacionismo de la desigualdad, como que si uno no acepta que la desigualdad es la prioridad número uno en la sociedad, y si uno no dice que la desigualdad ha aumentado mucho, uno estaba cometiendo una falta moral. Sí, para volver a uno de los comentarios como iniciales, yo no creo que sea necesario pensar que todo el mundo tenga que creer que la desigualdad es el mayor problema de la sociedad. De hecho, mucha gente no piensa que ese sea el caso. Eh, y entonces yo personalmente no simpatizo con esta visión como que promueve la indignación respecto como a la reflexión cuidadosa sobre la desigualdad. Es un tema como el resto de temas sobre la sociedad que, por supuesto, están asociados a nivel personal a muchas emociones fuertes, ¿no? Y entonces, por supuesto que cuando uno ve gente buscando comida en las basuras y al lado ve uno gente saliendo de restaurantes costosos, eso es ofensivo de muchas formas, pero eso no quiere decir que uno no se pueda sentar a pensar y a cuestionar los patrones eh, de esos fenómenos y las fuerzas detrás de ellas y que no se puedan hacer estudios comparativos y que uno no pueda reflexionar sobre lo que de hecho no deja de ser un mito, y es que todos los países de Latinoamérica son el segundo país más desigual del mundo, lo cual en sentido estricto pues no es cierto, y eso no quiere decir que no exista desigualdad en la región, sino que eh, sino que pues ellos son muy desiguales de formas diferentes a otras partes del mundo, y entender eso es prioritario. Es como la gran moraleja. Con eso los dejo. Como siempre, comenten si sienten que la discusión merece un punto de vista adicional. Abajo suelen generarse unas conversaciones muy chéveres, y eso además me ayuda a pensar en ideas sobre lo que sería bueno escribir y conversar aquí. Entonces, con eso los dejo. Nos vemos en 15 días.